Dios le bendiga. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, que nos permite estar unidos alabando a nuestro Señor. Algo que le comentaba a la hermana Yamel, que ese versículo que es Salmo 133, el Señor trataba conmigo la semana completa, porque esto es un evento para gozarse en el Señor. Imagínense si uno se alegra cuando en lo secular uno ve una amistad de hace 30, 20 años y dice, wow, ¿te acuerdas? Y nombra un sinnúmero de situaciones en las cuales uno vivió, uno se alegra. ¿Qué más personas como son los del Arca de Salvación, que se conocieron cuando eran niños, y decir, personas que vieron en el momento que cada uno aceptó a Cristo, y usted verlo 20, 15, 10, 30 años después, 40 años después? ¿Qué será ese gozo que es en el Señor? Si uno se goza cuando es algo secular, esto es un evento para alabar a Dios, confraternizar y glorificar a nuestro Dios. No es nada más y nada menos que eso. Es para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo y que haya un gozo entre cada uno de nosotros. Quería leerle, no sé si Yamel lo tiene, ¿no? Ok. Leemos. Esto es un aporte de la Fundación Bienvenidos Santos Incorporado. Reseña histórica de la vida y trabajo del fundador del Concilio Arca de Salvación, Bienvenido Eugenio Santos Rodríguez, por Rubén Eliezer de Jesús Santos, nieto. Historia dictada por Loida Noemí Santos de Félix, hija y fundadora. Natalicio, genealogía, infancia, juventud e inicios en el Evangelio. Para empezar, el natalicio de Bienvenidos Santos data del día 17 de octubre del año 1905 y la procedencia genealógica de su madre, Matilde Rodríguez, es puertorriqueña de Fajardo, y la de su padre, Manuel de Jesús Santos, puertorriqueña de Vega Baja. Durante su infancia vivió en la avenida Capotillo, actual avenida Mella, de donde años más tarde, en su juventud, se traslada a vivir a la ciudad de San Cristóbal y allí instala un taller de ebanistería. En ese mismo tiempo, un hermano llamado Serrano, de nacionalidad puertorriqueña, predicaba el evangelio en dicha ciudad, el cual llegó hasta el taller del hermano Bienvenido y le predicó varias veces. Luego de insistir en la predicación, el hermano Bienvenido decide aceptar a Cristo como su Salvador personal, siendo bautizado en las aguas por el pastor Serrano. Vida laboral. En los inicios de su vida laboral, entra al ejército como zarpador, carpintero, ingenieros que hacían todos los trabajos de carpintería de las Fuerzas Armadas. Estudiando y graduándose, luego estudia en el Instituto Comercial Duployé, donde obtiene los títulos de mecanógrafo, taquígrafo, matemáticas y contable. Etapa nupcial y desarrollo ministerial. Hay que hacer notar que en esta etapa el hermano Bienvenido conoce a Bárbara Estela Díaz, con quien se compromete y se casa a raíz de una enfermedad de pulmonía grave de doña Matilde Rodríguez. Llega un momento de tristeza a su vida, y como es natural, este hombre ya conocedor de la palabra le predica a su madre la palabra de Dios, quien no conocía al Señor, diciéndole: necesitas al Señor, tienes que darle tu corazón al Señor. Esto le decía varias veces, diciendo al amanecer con ella toda la noche, tratando de que su querida madre aceptara al Señor como su Salvador, pudiendo lograr éxito en la predicación, ya que su madre declara: sí,
acepto a Cristo como mi Salvador personal, la cual días después pasa a morar con el Señor. Desarrollo secular y expansión cristiana. Luego de salir del ejército, se destacó como operador de telefonista en varios lugares del país, a saber, Yaguate, Sabana Buey, San Cristóbal y Moca. En esta ciudad mocana, aflorando su espíritu literario, fundó el Instituto Comercial de Moca, República Dominicana. Tiempo más tarde, se traslada a la capital y vuelve a ejercer su antiguo oficio de carpintero en dicha urbe. Se congrega en la iglesia de donde era miembro su esposa Bárbara Díaz, la Iglesia Evangélica Dominicana. Después de un periodo escudriñando las Escrituras, Dios despierta su deseo de predicación y solicita que lo envíen a predicar, por lo que habló con el ministro encargado en la Iglesia Evangélica Dominicana. Y la respuesta que se le dio fue: usted tiene que ir a Costa Rica a estudiar. Y como Bienvenido era casado y no podían mantenerlo, tenían que quedarse como obrero laico. Esto entristeció grandemente al hermano Bienvenido Santos, y por lo antes dicho, decidió buscar un lugar donde desarrollar su inclinación y vocación ministerial. Seguidamente, se traslada a la calle Abreu número 76, donde hacía poco tiempo se había abierto una iglesia del Concilio de la Iglesia de Dios. Allí le encantó la forma de adoración y decidió seguir visitando la congregación. Es entonces, durante este tiempo, que Bienvenido comienza a destacarse como escritor, llegando a publicar el libro Tratado de Ortografía Castellana, libro que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y en el Archivo General de la Nación en Santo Domingo, República Dominicana. Transcurrido el tiempo, lleva a la hermana Barbarita a la Iglesia de Dios de la calle Abreu, quien al principio tenía un poco de miedo por la falta de conocimiento de la doctrina pentecostal. Pero después, la hermana Bárbara buscó ser bautizada con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora bien, Dios hace como Él quiere, porque para ese tiempo llegan de Estados Unidos los misioneros americanos Archers, una pareja poderosa en el Señor, llenos de la unción del Espíritu Santo, quienes establecieron un instituto bíblico. En particular, fue emocionante esta noticia para Bienvenido Santos, quien inmediatamente solicitó inscripción con su esposa para estudiar la palabra, quienes después de ser admitidos salieron triunfantes con notas sobresalientes en todas las clases durando 3 años y medio de preparación. Sea Dios glorificado. La visión del concilio, Arca de Salvación. Específicamente, observamos, de acuerdo a las Escrituras, que Dios habla al hombre en sueños, dice Job 33, 14, 15. Fue así entonces que le habló a Bienvenido Santos Rodríguez, y la revelación fue la siguiente. Cito: el hermano Bienvenido vio un cielo muy estrellado y de repente las estrellas se reunieron por grupos en figuras geométricas, y debajo de las figuras vio un número 2 muy brillante. Bienvenido Santos lo interpretó de la siguiente manera: las estrellas son almas, las figuras geométricas son iglesias, el número 2 otro y yo. De acuerdo a esta revelación, se propuso buscar algunas personas que estuvieran fuera de sus iglesias descarriadas y otros hermanos para decidir dar un culto en su hogar de la calle Ana Valverde. Pero habiendo preparado la sala de su casa para dicho culto, no apareció nadie. Así que el hermano Bienvenido estaba muy triste, desanimado, y entonces la hermana Barbarita, su esposa, le dijo: ¿tú no dices que en la visión apareció un número 2? Pues esos 2 somos tú
y yo. Es por eso que cabe resaltar que desde el principio los esposos santos estuvieron acompañados de sus dos hijas, las fundadoras Úrsula Matilde y Loida Noemí. Trabajos en la capital dominicana. No obstante, al principio y casi siempre, los misioneros Bienvenido Santos y Bárbara Díaz, junto a sus dos hijas Matilde y Noemí, se vieron precisados a comenzar la obra del Señor, ellos cuatro, ya que los hermanos no permanecieron fieles en la obra que una vez iniciaron. Felizmente dieron inicio a la obra en Santo Domingo, evangelizando las barriadas de la ciudad capital, abarcando los siguientes barrios: Villa Francisca, Villa Juana, Villa Duarte, Villa Consuelo, San Miguel, San Carlos, La Fuente, Los Mina, La Esperilla, Ensanche Osama, Mejoramiento Social, La Francia Nueva, Villa Faro, Villas Agrícolas y otros. La evangelización consistía en predicación de la palabra por Bienvenido y los cánticos por la hermana Barbarita. Con alegría declaramos lo que dice la palabra del Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Como resultado de esta cosecha, los misioneros santos decidieron dar apertura a la primera iglesia del concilio bajo el nombre de Iglesia Evangélica Arca de Salvación. Luego se hizo notorio el trabajo de la iglesia debido a las abundantes conversiones de vidas a Cristo. Por supuesto, en sus comienzos la iglesia se reunía en la calle Ana Valverde, aunque tiempo después se le dio apertura en la Caracas número 99 del barrio Villa Francisca. En efecto, dentro de los primeros miembros de la iglesia Arca de Salvación de la famosa calle Caracas número 99 estaban los siguientes hermanos: cito: Consuelo Almodóvar, Bolívar Álvarez, Purita Baloy de Peláez, Altagracia de Jesús, Fabiana, Juan de Jesús la Antigua, Juanito, Enrique Lugo y su esposa Flérida, Juan Bautista Peguero, Elías Paulino, Luis Emilio Valdés, José García Lazala, Consuelo Mateo, Cantalicia Mateo, Canti, la hermana Salvadora y su hija Anita Ovalle. La obra en Puerto Rico. Igualmente que a New York, el fundador Bienvenido Santos viaja a Puerto Rico en el año 1972 para reunirse con su esposa Bárbara. Ambos comenzaron un trabajo evangelístico por varias ciudades en varias iglesias. Como el fundador Bienvenido Santos ya había escrito el primer libro, primer tratado de ortografía castellana, comienza a venderlo y a dar charlas del contenido del libro a los maestros de términos de las escuelas. Al continuar su recorrido en Puerto Rico, pasa al municipio de San Germán y allí continúa dando charlas en la universidad de dicho lugar, donde las personas se quedaban maravilladas de la forma magistral, la sabiduría y la inteligencia con que el hermano Bienvenido enseñaba. Por supuesto, la finalidad de la venta de los libros era para una noble y dual propósito: expandir la obra del Arca de Salvación en Santo Domingo y suplir los gastos para su sustento. Adicionalmente, con la finalidad de aumentar las entradas de la obra, el hermano Bienvenido se dedicó durante el día a la venta de algunos productos, también de cuadros elaborados en yeso, cuyo contenido eran textos bíblicos. Ahora bien, lo que nunca se quedaba en la agenda del fundador era la predicación de la palabra de Dios. Un buen día, cumpliendo el mandato del Señor de evangelizar, saliendo por las ciudades de Puerto Rico y estimulado por unos hermanos predicadores que le motivan a levantar un proyecto
de iglesia. El fundador es dirigido por el Espíritu Santo para llegar al barrio de Mameyes del municipio de Utuado, donde comenzó a predicar casa por casa. Hechos 5:42, recibiendo los amigos la palabra del Señor y convirtiéndose al Señor. Entre otros hogares visitados, nos encontramos con la familia Negrón, un gran hacendado dueño de varias fincas de café, quien años más tarde nos concedió un lugar para construir el templo. Pero como el grupo era pequeño y los fondos pocos, el hermano Bienvenido Santos con su acordeón y la hermana Barbarita con su canto salían a colectar fondos por parques y plazas, donde concurrían muchas personas. Con estas ofrendas compraban material para construir el templo. Bendito sea Dios. En ese tiempo de predicación en Puerto Rico, había un señor que tenía un negocio de ferretería, el cual le daba crédito de los materiales y se pagaba semanalmente con las ofrendas. El templo se construyó con bases y columnas fuertes, preparado para otros pisos encima. Tan fuerte fue el templo que la defensa civil lo declaró auxilio de huracanes. Así que la obra prosperó en Mameyes de Utuado, mientras que el apoyo de Bienvenido, Barbarita, Noemí y la hermana Consuelo Mateo siempre fortalecían la obra y el trabajo en Puerto Rico. Actualmente la obra ha prosperado, tanto así que el concilio cuenta con 3 obras, una pastoreada por Rosa Lluveres, otra por el ministro Juan Lluveres y la otra pastoreada por el ministro Gomera e Ibelice, su esposa. Aleluya. La obra en New York. Años después, el hermano Bienvenido Santos se traslada a la ciudad de New York, donde predica la palabra, orando por los enfermos, algunas veces solo, pero casi siempre acompañado de fiel consorte Bárbara Díaz, y de manera similar al apóstol Pablo. Hechos 20:34. Realizó trabajos seculares para ayudar la obra del Arca de Salvación en Santo Domingo. Fruto de su sobreesfuerzo en los trabajos seculares y en la obra del Señor, tristemente se enferma de una hernia, lo cual lo obliga a volver a Santo Domingo. Un dato importante es que en el año 1967 el hermano Bienvenido viaja a New York, habiendo recibido un buen consejo para continuar su ministerio y seguir laborando en la obra, llegando a visitar con su esposa Barbarita varias ciudades y estados, tales como Filadelfia, Pensilvania, New Bristol, Providencia, Connecticut, Lawrence, Massachusetts, Winston, Boston, Chicago y otros estados más. En consecuencia, después de abrir obra en Brooklyn, New York, el obispo pastor general Bienvenido Santos se enferma, pasando por 7 operaciones de hernia, agravándose su estado de salud física. Tanto así que fue diagnosticado por el médico con un tumor en el intestino, además del mal que le acosaba, la enfermedad de Parkinson. Su situación obliga a su esposa Bárbara a decidir llevarle a Santo Domingo de nuevo, y allí, tiempo después, el día 16 de julio del 1978, pasó a morar con el Señor a la edad de 73 años. Amén. Conclusión. Al finalizar esta reseña histórica del fundador Bienvenido Santos, que nos sirva de motivación el siguiente pensamiento: vale la pena servir al Señor como lo hizo este gran hombre de Dios. Es por eso que, con todo este trabajo mencionado, nunca Bienvenido Santos mencionó la palabra política ni tenía ideas partidistas. Y puedo expresar en convicción que mi padre, el fundador Bienvenido Eugenio Santos Rodríguez, fue un excelente pastor, consejero y muy buen padre con sus hijos, así como muy buen esposo. En el desarrollo de su altruismo cristiano, el fundador Bienvenido Santos aportó las ofrendas para ayudar de la obra de Dios
y del concilio Arca de Salvación desinteresadamente, dando todo el dinero fruto de su trabajo y esfuerzo para la gloria del Señor Jesús. Por tanto, debe motivarnos y servirnos de ejemplo. Tal vida de anegación y altruismo de este general de Dios en el Arca de Salvación, para que se sigan levantando hombres y mujeres esforzados y determinados a dar el todo por el todo a favor del reino de Dios y la obra de Dios.